Ahora sí, ahora se está grabando todo. Bueno, gracias al Señor por poder reunirnos, ¿no? Poder orar, llevar nuestras peticiones y cuántas cosas más podríamos decir, ¿no? Eh, la verdad que como tantos países no se puede hacer, nosotros tenemos esta libertad. Y la libertad también de ver y leer su palabra. Estamos siguiendo el estudio de Segunda Pedro. Habían comenzado el miércoles pasado con los primeros dos versículos y seguimos con jugosísimos versículos del 3 al 7. Y vamos a leerlo. Es Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales estas cosas, ¿no? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por estas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Palabra complicada. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es como, cuando lo leemos así, parece como que son muchas cosas que hay que ir, ¿no?, separando, y realmente es así. Pero no es nada tan complicado. El Señor nos dejó su palabra para que, no para que algunos estudiosos la puedan entender, no. Jesús mismo habló a personas comunes, habló a reyes, habló a gente con mucho conocimiento y estudio, y nos habla a nosotros. La palabra de Dios es para que cada uno de nosotros pueda entender, pueda alimentarse, podamos sostenernos, podamos orientarnos, enseñarnos, como dice 2 Timoteo, ¿no? Y empieza diciendo, como todas las cosas. Acá va a venir algo, un desarrollo, ¿eh? Este cómo es muy importante. Y dice cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Es un resumen muy grande, porque todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad tiene que ver con todo lo relacionado a Dios, hacia el hombre. La palabra cosas es muy cortita para expresar todo lo que es Dios para el hombre, su creador, su salvador, el bendecidor de nuestras vidas y el que nos guía, el que nos dio su palabra, el que llevó a cabo la salvación, el autor y el consumador de la fe. ¿Mm? Todo lo que tiene que ver con Dios, a la vida y a la piedad está hablando. Y está hablando de la vida espiritual, no está hablando de la vida común. Aún también incluye la vida común, porque todo ha salido de Dios. Pero todo esto espiritual nos ha sido dado, como dice el primer versículo. Todas estas cosas, primero que todas, es importante remarcarlo, sin exceptuar ninguna. Todo lo que podamos conocer de Dios, lo que nos haya pasado en nuestra vida, lo que experimentemos, lo que veamos en la palabra, lo que esperamos de lo que tenemos esperanza que nos llegue, las bendiciones que esperamos de Dios, todo esto nos ha sido dado. No es que lo ganamos y no se puede conseguir. No hay manera. El hombre pecador, hoy escuchaba a un hermano que decía, hablaba sobre los exiliados, y que en el Génesis ahí al principio ya tenemos, hablando de tanta gente que tiene que irse exiliada, la gente de Palestina, la gente de Venezuela, la gente de África, de tantos lugares. Siempre es por un motivo, siempre, y no es agradable. Y tuvieron que irse, y tienen que irse. Y los primeros exiliados de la Biblia son nuestros padres, Adán y Eva, que fueron quitados, echados por Dios de aquel Edén. Y a causa, lamentablemente, del pecado. Pero Dios
nos ha venido a dar todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por su gracia. No podemos ganarla. Nos han sido dadas esperanza, comprensión de su persona, comprensión de nuestra vida, de cómo estábamos, la convicción de nuestro pecado, el arrepentimiento, el perdón, la limpieza, la salvación. Todo nos ha sido dado. Y todo cambio que es obrado en nuestro ser es hecho por Dios. Todos los que le hemos conocido por su gracia, que no podemos decir de tan grande que es, y se me ocurre muchas veces, se me cruza la frase del hermano español Vidal, ¿cómo es? Eh, He aparecido en el rebaño, dice, no sé cómo. He despertado en el redil, no sé cómo. No, no, Marcos Vidal. He despertado en el redil, no sé cómo. No tengo una razón, una sola para decir por qué ha sido, qué de bueno podemos haber tenido, qué pudo haber tenido. No sé cómo. Es todo dado por el Señor. Es nuestra gratitud que tiene que estar cada día. Que los problemas, que las cosas que nos pasan todos los días no sea para que nos desenfoquen, nos saquen para otro lado. Y sí, hay problemas, que la enfermedad, que la salud, que problemas en la familia, los hijos, los nietos, los padres, el trabajo, la economía, la política, las noticias, tantas cosas que pasan, la inseguridad, hay temor. Pero el Señor nos ha dado todas estas bendiciones y va a llevar su obra hasta cumplirla completamente. Y que no todo eso no nos saque la mirada de lo principal. Una vez un hermano me decía, aconsejándome, que el árbol no te tape el bosque. ¿Mm? Que un problema que está acá no se me vuelva todo, no se me vuelva lo más importante, lo que es mi atención, que no me tape lo demás, que lo demás es mucho más importante y son las bendiciones que nos han sido dadas. No dice que se nos van a dar, que ya nos han sido dadas. Tenemos que gozarla y disfrutarla y vivirla. Y es por su divino poder. Nadie puede trabajar para alcanzarlo. Es algo que el que trabajó es uno solo, el Señor Jesús. Él trabajó, Él sí que se esforzó, Él luchó, Él tuvo que aguantarnos, tuvo que aguantar toda esa gente que lo miraba mal, que lo despreciaban, que lo trataban de loco, que lo trataban de hijo, que era de Belcebú y que cuántas cosas más. En un momento, fíjense que Jesús dice, oh, dice, ¿hasta cuándo se he de soportar? Es pesado el ser humano. Nos volvimos una carga para Él, ya lo creo, lo sabemos, pero esa carga que a pesar de todo, de ser una carga pesada, Él quiso llevar por amor a cada uno de nosotros. ¿Alguien puede amar a otro sin conocerlo? ¿Qué les parece? Es una cosa ficticia, decir, no, los amo, como cuando a veces se habla en un espectáculo, o a veces hasta los políticos, los amo, o no sé, cosas que los quiero a todos. Es una cosa ficticia, pero no es así de ficticio el amor de Dios. Si Dios me ama, como nos ama a cada uno, es porque Él nos conoce a cada uno. Es una cosa maravillosa. Es una cosa que no lo podemos explicar con palabras. Pero nos ama así, nos ama. Él puede decir, te amo. Y aunque seamos 7.000 millones o no sé cuánto hoy ya, Él tiene en cuenta a cada persona, a cada ser. Y me tiene en cuenta a mí, nos tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Es para agradecerle al Señor. Es para que no nos desviemos. Cada paso que demos, cada cosa que nos pase, cada decisión, cada problema que enfrentemos, está en sus bendiciones, está el amor de Él, está la mano de Él. No me dejó y no lo va a hacer. Y esto por su divino poder. Ahora, una cosa fundamental. Nadie puede tener estas bendiciones y estas promesas sin haber conocido al Señor Jesús. Porque como nos dice,
Estas bendiciones, estas cosas que pertenecen a la vida de piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo es, se puede llegar al lugar de la bendición de Dios, a la casa de la bendición de Dios, solo pasando por la puerta que es Jesús. No hay otra manera. Gloria a Dios que es así. No hay otra forma, no hay otro método, no hay iglesia, no hay bautismo, no hay reunión, no hay cosa que podamos hacer nosotros para llegar a la bendición, al lugar de la bendición de Dios, sino pasando por Cristo. Cristo, la puerta de las ovejas, la puerta y el camino que es angosto, pero que nos lleva seguro a Dios. Esto es una cosa fundamental. Nadie puede llegar a tener las bendiciones, la esperanza que Dios da y el amor de Dios si no pasa por Cristo. Y sabemos que Cristo, lo que le costó a Él su sacrificio, pagando por los pecados de todos nosotros. Y lo pagó en la cruz. Nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento, nuestra fe en Él, en su sangre, en su sacrificio, que es suficiente para limpiarnos y perdonarnos, cuando damos el paso de arrepentimiento y fe, es Dios que viene a nuestra vida y nos da perdón, nos da paz, nos da limpieza, nos da seguridad. El que ha recibido el perdón de Dios está seguro que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque esto no viene de Dios. Son estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que las da Él por su divino poder, mediante el conocimiento de Jesús, conociendo a Cristo. Y todos, absolutamente todos, sin que falte nadie, va a experimentar este perdón, esta limpieza, esta paz, un cambio que se va a empezar a producir en la persona. Invariablemente va a experimentar. Dios es un Dios que se cree, se lee lo que Él dice, lo creemos, pero se experimenta, porque es Dios que obra en nosotros. No somos nosotros, no es la iglesia, no es la predicación. Todo ayuda y nos bendice, pero Dios obra directamente en nuestro corazón y no puede faltar esta paz, este perdón, esta seguridad, esta nueva mirada de la vida, esta nueva forma de vivir que Él empieza a poner en nuestro corazón, cambios que nunca se nos hubiesen ocurrido a nosotros, que no hay manera y que nadie puede hacer que otro cambie, sí Dios. Estos cambios, sí o sí, van a empezar a aparecer en una vida que Cristo entra en ese corazón, sí o sí. Y lo sabemos por experiencia. Y Jesús nos dijo, me seréis testigos. Nosotros muchas veces nos esforzamos, y bien está, en aprender cómo evangelizar, buscar versículos, cómo hablarle a cierto tipo de personas, podemos estudiarlo, y bien que está, y lo necesitamos. Acá incluso este mismo pasaje también tiene que ver con eso. Pero él dijo, me seréis testigos. El testigo es el que lo vio con sus propios ojos, no se lo contaron. Ese es el testigo. El otro es alguien que le contaron, pero el testigo, él lo sabe. Lo ha vivido, lo vive en su vida. Y eso simplemente así, un hermano me decía hace poco, yo no sé muy bien cómo hablar, pero yo le conté que Dios cambió mi vida y que Dios me dio esperanza, que ahora tengo paz, está dando testimonio. Es testigo de la obra de Dios y está contando lo que Dios está haciendo en su vida. Eso tienen que saber, lo necesitan saber los demás. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida, sí o sí. Todo por su gracia. Y bueno, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que también es el llamado suyo, y por medio de las cuales, de aquellas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hemos de tener toda, en Números 23:19, hemos de tener toda nuestra confianza y seguridad
en las promesas que Dios nos ha dado, porque esas promesas que Dios nos ha dado son las que nos sostienen en los días difíciles. Son las que tenemos que recordar y para eso necesitamos estudiar y necesitamos también memorizar y que se nos haga carne la palabra de Dios, porque esas promesas son las que nos dan fuerza cuando ya no tenemos más. Él de esfuerzo cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es así. A veces estamos por el piso, pero esas promesas que no van a cambiar, cada vez que las vayamos a leer, van a estar ahí y es la fiel palabra de Dios. De ahí tenemos que agarrarnos, tenemos que sostenernos, tenemos que buscar, tenemos que estudiarlas, tenemos que meditarlas y decir, Señor, mostrame, dame sabiduría, dame firmeza. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar esas promesas. Y están firmes y van a permanecer escritas por siempre. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde va a pasar de la ley, de las promesas de toda la palabra de Dios. Y ahí podemos tener nuestra seguridad y ahí tenemos que ir a buscar. ¿Cuánto nos ha bendecido un salmo? ¿Cuántas veces estamos desanimados? Enfrentamos problemas reales, difíciles, cosas imposibles para nosotros. Pero cuando Dios da una promesa, Él la cumple. Si Él dice, como dice en Filipenses 4, que ante todo problema, ante toda necesidad, vayamos a Él en oración y Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, es porque lo va a hacer. Y a su vez, tenemos que tener esa paz. Y si no tenemos esa paz es porque no hemos ido a orar en oración como debíamos ir. Pero cuando vamos, encontramos esa paz y lo experimentamos. Y Dios después va a responder, responde conforme a su voluntad, que va a ser agradable y perfecta. Y empiezo cuando yo creo, después de que creo, no es al revés, empiezo a ver las obras de Dios, las cosas de Dios, las maravillas de Dios y que Dios cumple sus promesas. Y estas promesas son tan grandes que no podemos decirlas con palabras. Promesa de seguridad, promesa de nueva vida, promesa de paz, promesa de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Como dijo Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? A veces nos enojamos, nos sentimos frustrados, cosas que nos salen mal, cosas que nos duelen. Muchas veces hemos entrado lamentablemente y vergonzosamente en las quejas. Y pero Señor, y sí, yo, está bien, vos tenés razón, pero ¿por qué me pasa esto? ¿O cómo me duele esto? ¿O no le veo solución? ¿Y ahora qué voy a hacer? Parece que no hay respuesta. ¿Cuántas veces nos parece que no hay respuesta? Muchas veces no hay respuesta ahora, en este momento, o yo no la estoy viendo, pero sus promesas son fieles. Si nuestra oración no tuviera peso, Dios no la fuera a tener en cuenta, no fuera importante, no fuera necesaria o no tuviera sentido, Él no nos hubiera dicho que oremos y confiemos en Él. Nuestra oración, lo veamos o no lo veamos, Él está oyéndola. Solamente quiere ver nuestro corazón y nuestra fe. Y Él está obrando o va a estar obrando. Él no es deudor de nadie. Podemos creerlo. Y por esas promesas, grandísimas y preciosas promesas, dice, para que por ellas, por estas preciosas y grandísimas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el propósito. ¿Para qué? Por ellas. Un propósito, ¿para qué? Y por medio de ellas, por ellas, llegaseis a ser participantes. Nosotros a veces, es como dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. A veces nosotros vivimos como si fuéramos del mundo, porque estamos en este mundo. Tenemos problemas, necesidades, trabajamos, tantas cosas como cualquier otra persona. Somos, somos afectados por la política, por la economía, montones de cosas, como cualquier persona.
Tenemos problemas propios como cualquier persona. Pero no es porque nos pasen las cosas que les pasan a los demás que somos uno como ellos. Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha llamado para que seamos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que a veces vieron los ángeles, los arcángeles, Dios mismo, Cristo mismo, los apóstoles, seres que son, miren de qué estamos hablando, nos han hecho, Dios nos ha hecho parte de su familia, nos ha hecho como uno de ellos, parte de ellos. ¿Vieron ese Adán y Eva que fueron echados del huerto del Edén? Espiritualmente, Dios nos ha ganado y nos ha recuperado para sí, para Él. Y hasta nos ve Él con con su vista, que lo ve hecho, aunque todavía no ha sido hecho hoy, pero para Él ya está hecho, es igual. Nos ve en lugares celestiales con el mismo Señor Jesús. A veces digo, ¿qué habrá sido con las personas que estuvieron con Él? ¿Cómo habrá sido su cara? ¿Cómo habrá sido su mirada? ¿Qué tono habrá tenido su voz? No sé cómo explicar, pero un día lo vamos a ver, porque nos ha hecho parte de su misma familia. Y esto no es algo que suena bien, esto es algo que Él dice que hizo, no que Él tal vez lo va a hacer, que hizo. ¿Cómo no debo yo? Mañana cuando vaya a trabajar, los que van a estudiar, a comprar al supermercado, las amas de casa, no tengo que olvidarme de esto, no puedo olvidarme de esto. Él me ha hecho parte de su mismísima familia. Vieron que lo más sagrado que tenemos en esta tierra, humanamente hablando, son nuestros padres, nuestros hermanos, primos. Él nos ha hecho así, familia. ¿Cómo yo voy a sentirme uno común? Uno más de 7.000 millones. No, Él me hizo suyo. Es gratitud permanente que tenemos que tener en nuestros corazones porque me ha hecho participante de su mismísima naturaleza. Él ha puesto cosas en nuestro corazón, pensamientos nuevos, entendimiento de la palabra de Dios que el hombre no puede alcanzar. El hombre, por más que sea estudioso, un filósofo, no sé qué persona tan intelectual, no puede comprender. Él ha puesto de su naturaleza en mí, Él ha puesto su espíritu en nosotros. Podemos comprender la Biblia de a poquito, podemos ver sus cosas espirituales y esperamos que Él nos venga a buscar. Este mundo no va bien y va de mal en peor, pero nosotros tenemos una esperanza que no es tal vez, es algo que solamente lo estamos esperando a que nos llegue y que nos va a llegar. De esa forma tenemos que encarar la vida. Así se nos hace diferente todas las cosas. Ya los problemas se vuelven más chicos. Sé que Él me está esperando, sé que Él me ama, sé que Él está caminando conmigo. Un día voy a estar con Él mismo. Tengo que gozar de esa presencia y los domingos cuando tomamos la cena, tengo que disfrutar de su resurrección, porque Él no quedó en la cruz. Recordamos con el pan y el vino que Él murió, que sufrió, que padeció, que pagó con su vida, su cuerpo y su sangre, pero Él también resucitó. Y esa promesa es también para mí. Si llego al sepulcro, un día me voy a levantar. Y si Él viene a buscar a su iglesia y todavía estoy vivo, voy a ir con Él. Pero nuestro fin es de eterna felicidad, una felicidad segura. Si hay algo que no tenemos en este mundo es seguridad de que va a ser mañana, pasado, pero eternamente sí tenemos una seguridad completa, que vamos a estar con Él, en una felicidad completa, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo sano. Hoy nos duelen las rodillas, tenemos problemas de hígado, tenemos un montón de cosas,
pero un día vamos a tener un cuerpo completamente sano, sin dolor. Eso me espera. No tengo que dejar de verlo. Para eso nos dice estas cosas. Y una prueba de esto, una de las cosas que Él produce en nosotros, porque no es de hombre, es que nos ha hecho huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Antes éramos esclavos, antes estábamos dominados por estos problemas, por nuestra naturaleza caída, por nuestra pecaminosidad, esclavos a merced de eso. Éramos uno más y no éramos mejores, ni es que seamos mejores, ni porque fuéramos diferentes a nadie. Él nos ha salvado, pero Él nos ha sacado de ahí. Esa corrupción un día va a tener su castigo. Él nos ha rescatado, nos ha sacado y nos ha librado también de ese castigo. Ya no somos esclavos de aquello. Y acá nos dice, vosotros también. Esto es lo que hizo Dios. Esto es todo lo que hizo Dios, para no decir que lo ha hecho todo. Bueno, pero ahora, vosotros también. Esta es su parte, poniendo toda diligencia por esto mismo. Es un llamado que seamos diligentes, no que lo hagamos así cuando tengamos tiempo, cuando nos parezca, con pocas ganas, no, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Y cuánto nos reprende esto? ¿Cuánto nos reprende? Pero gloria a Dios que tiene misericordia y nos está dando cada día para que lo empecemos a hacer, si no lo estamos haciendo. Toda diligencia, esto nos dice Dios, bueno, esta es tu parte, vos tenés que, modernamente diríamos, ponerte las pilas y hacer esto. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, que añadid a vuestra fe. Y ahí arranca toda una lista que ahora vamos a ver rápidamente. ¿Por qué añadid a vuestra fe? Porque la fe es algo que Dios también nos dio. Como dice Efesios 2:9, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos ha salvado por la fe, como dice el 9, y esto no de vosotros. Nuestra fe, con la que creemos, con la que oramos, con la que esperamos, y que le damos gracias a Dios, esa fe también es algo que Dios nos ha dado. Y a eso, a esa fe, Dios nos manda que tengamos diligencia en hacer ¿qué? Lo que dice acá, a continuación. Añadid nosotros a vuestra fe virtud. Si hay algo en lo que les pueda servir al Señor, y pensaba en virtud, cuando no sea los dones que Él nos ha dado, hay distintas clases de dones, muchas veces se piensa en los dones milagrosos, pero está el don, por ejemplo, de dar, el don de la ayuda. Hay dones que son, por supuesto, dones que hemos visto en los apóstoles, de sanar, de milagros. Pero Dios sigue haciendo milagros y sigue sanando y sigue el don de fe, sigue oyendo la oración. Son distintos dones. Pensar en virtud como dones espirituales y como talentos o habilidades que Dios nos ha dado humanamente. Ponerlo al servicio de la fe. Añadir esa virtud, dársela, entregársela a la fe. A esa virtud, añadirle conocimiento. Muchas veces nosotros estamos como dormidos. Creemos que lo que sabemos es suficiente, ya está. Quizá conozco un poco la Biblia, sé ciertos versículos, por ahí leo algún salmo. No, necesitamos conocimiento. A esa misma virtud, agregarle conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de quizá de un estudio, de un curso, y todo para ofrecérselo al Señor. Agregarle ese conocimiento y que Dios nos va a dar sabiduría, entendimiento, para entender la Biblia, para aprender distintas cosas. Dios nos bendice de todas maneras. Y ese conocimiento también para servicio al Señor. Y ese conocimiento que nunca nos creamos algo, agregarle el dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es su espíritu. Que el dominio propio, que Él esté en control de mi vida.
que nunca me crea algo. Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Un hermano me decía, que, como una historia ficticia, ¿no? Que una persona fue a pedirle a Dios paciencia y Dios le dio pruebas. Y sí, la paciencia no se ve si no hay pruebas. O si alguien nos prueba la paciencia, o si las circunstancias nos prueban la paciencia. Pero esta paciencia nos lleva a heredar promesas, como dice. Paciencia que es por la confianza en Dios. Y paciencia para esperar. ¿Cuántas veces? Cuando oramos, ¿cuántas veces no nos es dado lo que queremos? Quizá hay que esperar. Quizá Dios no lo dé. Quizás sea como nos pase en algún sentido parecido a lo que Pablo pedía, que le quitara ese aguijón que tenía en su carne, una enfermedad. Se presume, se entiende que es la enfermedad de la vista que tuvo. Y el Señor le respondió 3 veces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en que en la fortaleza, no, en la debilidad. Dios le mandaba a Pablo a tener paciencia. A veces no nos será contestado como esperamos, pero Dios hará una obra espiritual mucho más fructífera que lo que nosotros estamos pidiendo. Siempre Él lo hace mejor. Esta paciencia. A la paciencia, piedad. Sabemos que involucra todo lo que es la búsqueda de Dios, esta piedad. La piedad que es algo consciente, el querer obrar como nos manda la palabra, como nos guía Dios, hablando en nuestro corazón con la palabra, haciendo actos piadosos, teniendo obras piadosas, actitudes piadosas hacia los demás. Y a la piedad, afecto fraternal, el afecto que es de hermanos. Un afecto. Nosotros los que estamos acá, Dios dice que somos un cuerpo, entre otras comparaciones que hacen, ¿no? El hígado no vive solo, el pulmón no respira solo, el corazón no late solo, el ojo no ve solo, no es un ojo ahí. Somos parte unos de otros. Cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor nos va a hablar de muchas cosas y nos va a reclamar también. A veces pienso yo, ¿qué le voy a decir cuando vaya y me hable de esto? Cuando me diga, eras un órgano, y fíjate que todos los demás, fulanito era el hígado, vos eras, no sé, un pedazo del riñón, el otro era el ojo, el otro era el oído. ¿Cómo trabajaste con otros? ¿Cómo te juntaste con otros? ¿Cómo compartiste la vida con otros? Un cuerpo tiene vida. No somos piezas mecánicas de una máquina. No nos comparó con algo así. Ya en aquella época había máquinas de distintos tipos, más sencillas, pero la había. No, nos comparó con un cuerpo. Cada órgano está vivo, el cuerpo está vivo, todos ayudan, todos comparten. Tenemos que saber que somos hermanos. No es una palabra que suena bien. Que el Señor nos ayude a entender, porque cuánto nos falta. A mí me asusta ver cuánto me falta. Entender, aprender, crecer, amar. Me asusta. Pero bueno, Dios nos dijo que pongamos diligencia para arrancar, en empezar. Y Él pondrá todo lo que nos falta, como dice Pablo, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y a este efecto fraternal le suma lo que es perfecto, lo máximo, que es el amor. El amor que el mundo no conoce, el amor que duda que exista, el amor que el mundo muchas veces dice que no existe, y que la única manera de verlo, yo diría, perdón, Señor, la única manera de verlo somos nosotros. Como dicen los hermanos, hay 5 evangelios, no hay 4. Está según San Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el según San yo. O el según yo, digámoslo así. No hay forma de que ellos vean el amor de Dios si no es a través de nosotros.
Cada vez más entiendo que la salvación de las personas es por la gracia de Dios y por la obra de Dios. Desde luego que si fuera por nosotros, nadie sería salvo. Si fuera por otros, yo no sería salvo. Es por la obra, la gracia y el amor de Dios. Pero a pesar de todo, y hasta que los ángeles quisieran predicar y mostrar a Dios, Dios nos ha dado esa hermosa, bendita tarea, y nada fácil, pero posible, de mostrar su amor. Las personas no van a escuchar que le digamos, la Biblia dice esto, esto, esto. Nos van a escuchar, pero quieren ver. Necesitan ver. Yo necesité ver. Gracias a Dios pude ver. Tuve hermanos que me mostraron que Dios era, que tenían algo diferente. Y que de alguna manera, porque a mí me costaba creerlo, aunque lo veía en los que me testificaron, parecía que yo a ellos les importaba algo. Si no son hermanos, primos, ni familia, ni nada. Pero parece que les importo de alguna forma. Me lo están mostrando. Y eso hizo que lo que me decían tenga sentido. Experiencia personal y que todos tenemos una diferente. Pero los de afuera necesitan verlo en nosotros. Que Dios nos guíe, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé sabiduría, que yo no sé si realmente Santiago dice, si alguno dice que tiene falta de sabiduría, la verdad que yo no sé por qué lo dice así Santiago, porque digo, necesitamos una camionada de sabiduría. Sin embargo, él dice así, pero podemos pedirle a Dios, el Señor nos dará. Sabiduría es la de corazón, no la de la inteligencia humana, la del intelecto. Sabiduría es la del corazón, para humillarnos, para que Dios obre en nosotros y un día podamos llegar a mostrar que Él es verdad y que Él es amor. Poniendo, como dice acá, toda diligencia. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias porque siendo tan minúsculos, tan comunes, tan como los demás, tan pecadores y perdidos como todos, tan incapaces, sin tener algo rescatable, algo que pudiera ser atractivo para ti, Señor, sino que nos viste como todos, perdidos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, a pesar de todo, te fijaste en nosotros para hacernos misericordia, para mostrarnos el camino de salvación, el camino del arrepentimiento y la fe, el camino de la vida a través de Cristo. Y nos libraste, nos limpiaste con la sangre del mismo y estamos seguros, salvados. Y te rogamos, Señor, que podamos comprender de corazón, que nos enseñes a hacer esto, poniendo diligencia para crecer en la fe, en el amor y también mostrar que tú eres verdad, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos sabiduría por Cristo mismo. Te agradecemos y te alabamos por Él sobre todas las cosas. Amén. Amén.